Entonces, cuando nos referimos a la disjunción o al operador lógico OR, hay una forma de presentarlo en lo que es Prolog. Aquí lo tenemos a través del punto y coma. Pero esto no es muy recomendado porque es mucho más confuso para el sistema. Es preferible hacer la interpretación separando la instrucción en dos. Fíjense que esta instrucción P, entonces Q o R. Entonces la podemos separar como dos instrucciones, la P con la Q o la P con la R, que es lo que se presenta abajo y lo cual es mucho mejor en los términos de nuestro análisis lógico. Aquí tenemos también que podemos hacer lo mismo, así nuestras sentencias, nuestras instrucciones, predicados, como quieran llamarlos, sean más complejos. Vea que aquí tenemos P, entonces Q, R o STU. Por lo tanto, podemos hacer lo mismo, separar esta con esta y generamos esta sentencia, o separar esta con esta y generamos esta otra sentencia. Simplemente es algo sencillo que está incluido en este tema, pero que ya nosotros lo habíamos hablado bastante anteriormente. ¿Estamos claros con esta noción? Sí. Entonces vean que es válido hacerlo a la inversa, pero no es recomendable. Si tenemos dos sentencias como la de es hombre y es mujer, nosotros podríamos llevarlo a una relación de sexo, pero es preferible hacerlo como dos elementos simples e independientes. Es mucho mejor para el análisis lógico de nuestro sistema. Continuamos entonces. El significado declarativo versus el significado procedural. Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros vemos la cláusula que tenemos allí, P, entonces Q and R, se interpreta declarativamente como si P es verdadero, si Q y R son verdaderos. O lo que es lo mismo, de Q y R se deriva P, se obtiene P. Esa es la forma en la que estamos acostumbrados a leer los significados de nuestras sentencias hasta el momento, especialmente la primera. Decíamos P es verdadero solo si Q y R son verdaderos. En cambio, si la hacemos de tipo procedural, procedimental, la interpretación sería: para resolver P, primero debemos resolver Q y luego R. O lo que es lo mismo, para satisfacer P, primero debemos satisfacer Q y luego R, aunque aquí hay un pequeño error de transcripción, porque recuerde que cuando él evalúa en sentido contrario. Por lo Primero tanto, R. debería ser R aquí y después Q. Lo que pasa es que lo saqué directamente del libro, ni siquiera lo edité mucho por cuestiones de tiempo. Y aquí tenemos, debería ser aquí, porque el primero va a evaluar este. Si se cumple, verifica este. Si no se cumple, descarta este de una vez. Entonces ya sabemos que aquí estas son solamente formas de redacción. Entonces el significado procedural especifica cómo responder a una pregunta. Para obtener la respuesta es necesario satisfacer lo que es la lista de metas. Las metas o condiciones pueden ser satisfechas si a través de la instantiación de sus variables se permite que del programa deriven dichos resultados. Entonces ahí estamos diciendo realmente lo mismo en la teoría. Vamos a ver aquí cómo ve la parte procedural, los procesos o los componentes, los objetos en Prolog. Fíjense que tenemos una lista de metas, es decir, una lista de condiciones que debemos cumplir.
las cuales cuando ejecutamos el programa nos indican si fracasaron o tuvieron éxito. Mediante lo que es cuando hay lo que es el éxito, se van instanciando los valores para pasarla a la siguiente. ¿Qué queremos decir con esto? Que supongamos de nuevo que mi función es esta, P, dos puntos, guión, Q, coma, R, coma, S. Él lo que hace es lo siguiente. Él verifica la primera condición. Si se cumple, él pasa a revisar la segunda debido al backtracking. Pero él guarda ese valor S igual 1, ese valor verdadero para esa condición. Y guarda el valor que pueda tomar los diferentes componentes internos. Por eso es que podíamos hacer funciones, por ejemplo, como la del abuelo, donde decíamos que era el padre del padre. Entonces decíamos que era... ya, déjame borrar aquí que puse algo de más. Esto no es paréntesis. Donde decíamos que era dos puntos guión, padre de XZ, coma, padre Z de Y. Entonces fíjense que aquí cuando nosotros hacíamos nuestro recorrido del procedimiento, él determinaba quién era el padre de Y en primer lugar y guardaba ese valor, que es lo que estamos diciendo aquí. Lo instanciaba en una variable, en este caso temporal, y cuando pasaba a la siguiente función, ese valor que venía de aquí se reflejaba aquí. Por ejemplo, supongamos que aquí fuera Luis, y aquí fuera de Ana. Entonces él buscaba en el sistema quién era el padre de Ana. Supongamos que le daba José, y entonces ese valor José lo pasaba para acá, lo instanciaba para esta variable auxiliar. Eso es a lo que se refiere esta visión procedural, a la forma en la que el sistema coordina el manejo de sus elementos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No. Lo dejamos. Vean que son cuestiones sencillas que ya la mayoría de ellas en la práctica la hemos revisado. Lo que pasa es que para cumplir con lo que es los contenidos del sílabo, estamos reforzándola en este momento. Y repito, como están en semana de examen y no sé qué, no quise meterles ya de una vez, empezar con la parte aritmética para no ponerles más pesada su semana difícil. Porque yo sé que la semana de examen es la semana más difícil para el examen, para el estudiante en todo momento. Porque la mayoría dejan para estudiar justamente el día que tienen examen de algo. Entonces vamos a continuar con